de la asistencia técnica virtual con la UGEL Arequipa Sur. De verdad, en nombre del especialista Niel Hidalgo y mi persona y la dirección de la Coordinación de Educación Secundaria, estamos agradecidos por la invitación que nos han hecho para poder compartir con ustedes. No sin antes hacer algunas indicaciones, ya como ha mencionado el especialista Edgar, el día de hoy les voy a acompañar en esta última reunión, donde ustedes van a tener primero un link de asistencia, donde van a registrarse para poder tomar evidencia de su participación. Asimismo, también poder compartir con ustedes algunos materiales que se ha venido diseñando. Por otro lado, también solicitarles si tienen alguna consulta, hay que estar haciéndolo por el chat de esta reunión, y en el trayecto de la última parte vamos a poder resolver o contestar las dudas que pueden tener los maestros y maestras de la región Arequipa, ¿no? Dicho esto, voy a presentar la diapositiva que he preparado para ustedes el día de hoy. A ver, un momentito. Vamos a presentar solamente la ventana. A ver, ahora sí, porque a ver, un ratito voy a ingresar por este lado también. Un momento mientras nos ponemos cómodos para poder trabajar con ustedes el día de hoy. Listo, ya creo que estoy presentando. A ver, en esta ocasión lo voy a hacer por esta opción. A ver. Bien, ya podemos observar en pantalla, estimados colegas, creo que sí. Bien, ahora sí, como ya le habíamos mencionado, y creo que durante estas 4 jornadas se ha venido acompañando a la UGEL Arequipa Sur con la asistencia técnica en planificación curricular, en este caso en el marco del modelo de servicio educativo secundaria con formación técnica. Solamente para confirmar si se está escuchando el audio claramente, ¿me confirman por favor? Sí, profesor, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de la planificación, siguiendo la lógica que nos da el programa de educación, en este caso el programa de curricular de educación secundaria, que nos da la lógica de planificación, que es a través de los procesos, ¿no? Ya habíamos pasado el proceso 1, el día miércoles trabajamos el proceso 2, y el día de hoy nos corresponde trabajar el proceso número 3, que es diseñar y organizar estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. En ese sentido vamos a abordar pues el día de hoy el último proceso, donde ya como se había antecedido la sesión anterior, el día de hoy vamos a trabajar puntualmente 2 estrategias, ¿no? En este caso, para diseñar las sesiones o actividades aplicando el método de los 6 pasos y el método de los 4 pasos. Entonces, bueno, este resumen me voy a guardar para el final, para poder hacer la conclusión final. Entonces vamos a partir por este tercer proceso, que es diseñar y organizar situaciones. Con esta primera parte nos queremos quedar justamente para iniciar este procedimiento, ¿no? Estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Volvemos a lo anterior y recapitulamos donde nos hemos quedado.
justamente hemos llegado hasta esta parte. Un poquito para seguir la ruta, para aquellos colegas que recién el día de hoy se están incorporando de repente a esta reunión virtual que se ha venido desarrollando por 4 días. Hemos establecido primero los propósitos anuales a partir de los aprendizajes clave, ¿no? Y esos propósitos anuales se ha distribuido a lo largo de las 34 semanas que están organizados en 4 unidades didácticas. Y obviamente venimos tocando y desarrollando la primera unidad didáctica, que consta con 7 propósitos de aprendizaje, de sesión de aprendizaje, que están organizados en 7 semanas. Y ahí, pues de repente habrá alguna consulta al respecto y dirán, ¿no? ¿Y por qué solamente son 7 semanas? Es que exclusivamente 2 semanas se ha tomado como referencia para la evaluación diagnóstica. De hecho, la evaluación diagnóstica nosotros diseñamos ya y planificamos, ¿no? A partir de la evaluación diagnóstica. Entonces, en ese proceso hemos venido ya estableciendo los propósitos anuales, luego hemos establecido los propósitos, en este caso de sesión. Luego los criterios de evaluación, después de los criterios de evaluación, a partir de ellos para recoger evidencias de proceso, evidencias de producto, evidencias de actuación. Entonces, en ese marco, estimados maestros y maestras, estamos pues en esta ruta. Ya hemos establecido aquí, ¿no? Habrá una cuestión seguramente que nos están contando y cuándo vamos a presentar el formato de la planificación curricular. También sobre eso estipula nuestro programa curricular de educación secundaria, donde dice no existen estructuras ni formatos, ¿no? En este caso, nosotros les estamos dando la estructura de la planificación anual que debe contener necesariamente, luego la unidad didáctica que debe contener necesariamente y la sesión de aprendizaje. Entonces, ustedes prácticamente ya tienen el corazoncito de cada uno de esos documentos que seguramente van a incorporarlo a la estructura o al modelo, al formato que cada una de las instituciones dentro de su autonomía manejan, ¿no? Y si es que a nivel de UGEL, a nivel de DREG, existe alguna uniformidad, que bueno, ¿no? Es justamente ese es el trabajo que se hace a través de estas instancias de gestión educativa. Pero sin embargo, venimos trabajando en esa ruta. Muy bien, entonces recordamos que estamos acá. Ya tenemos la evidencia. Entonces, como ya nos ha dicho el tercer proceso, que es establecer las situaciones, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las sesiones de aprendizaje o actividades de aprendizaje como precisa la 094 y también la 649, ¿no? Entonces, en ese marco, estimados, vamos a tocar rápidamente el método de los 4 pasos, ¿ya? Primero voy a trabajar todos los aspectos que corresponde el método de los 4 pasos, luego voy a trabajar el método de los 6 pasos y al finalizar estos 2 pasos voy a hacer una comparación y luego les presento la estructura o la forma como lo hemos venido desarrollando las sesiones a partir de estos métodos. Ya, colegas, entonces vamos rápidamente a los aspectos conceptuales que también son importantes, ¿no? Y uno de los aspectos que siempre hemos resaltado, que el conocimiento es muy importante, ¿no? En todo el proceso de desarrollo de competencias, así como el conocimiento es importante para los estudiantes, entonces también es importante para los docentes conocer qué es, de dónde viene, cómo se aplica o qué elementos tiene el método de los 4 pasos. Mira, los orígenes se remontan, dice, a inicios de la fábrica en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX y XX, ¿no? En este momento habían, pues, nuevas fuentes de energía, avances tecnológicos, desarrollo de la industria,
organización del trabajo, expansión del capitalismo. O sea, en ese momento habían aparecido pues la electricidad, el petróleo, el gas, los motores de combustión interna, el teléfono, la bombilla eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? La química, la eléctrica, la siderúrgica. Incluso apareció también el taylorismo y el fordismo, ¿no? Estamos hablando de los padres de la administración clásica, ¿no? Entonces, también se dio la expansión del capitalismo, ¿no? O sea, grandes corporaciones, o sea, bancos, mercados internacionales empezaron a aparecer. ¿Y qué sucede en ese momento? Que las fábricas estaban llenas de aprendices, ya estaban totalmente llenas de aprendices, o sea, aprendices jóvenes y adultos que necesitaban aprender rápido y a manejar máquinas peligrosas y nuevas herramientas. Entonces ahí hubo una alerta para los instructores, ¿no? Los que enseñaban, orientaban, seguramente los que dirigían estas fábricas, descubrieron, dice que cuando solamente les explicaban la técnica a los trabajadores se confundían, pero si mostraban primero y luego les dejaban que imitaran, el aprendizaje era más seguro y veloz. O sea, mira, bien claro, ¿no? Yo le explicaba una acción a un trabajador nuevo que había llegado, porque así era, se llamaba inducción incluso. En ese momento, no me entendía bien. Muchas veces hacía otra cosa, de repente no le quedaba bien claro. Pero ¿qué pasaba? Si cuando yo le mostraba, le decía así se hace, le demostraba, él miraba, luego le decía de repente ahora hazlo tú, y luego ya lo podía hacer solo, ¿no? Casualmente en las organizaciones mineras lo que sucede es eso en este momento, ¿no? También hacen ese proceso, ¿no? Cuando llega un personal nuevo, primero comienza a ayudar, ¿no? Ayuda, acompaña, así poco a poco se va soltando, ¿no? Entonces ese proceso es lo que se dio y de ahí nació el método de los 4 pasos, ¿no? Demostrar, imitar, practicar y verificar, ¿no? Entonces era el inicio, dice, de una estrategia de instrucción rápida para adultos en esos entornos industriales, laborales de ese tiempo, ¿no? Entonces, mira, ve cómo este método va apareciendo. Pero sin embargo, no hay una fuente exacta que te dice, ¿no? Si esos métodos, este método de 4 pasos, se ha documentado para la acción pedagógica, ¿no? Sino más bien ha sido una adopción pedagógica, o sea, se ha adoptado al mundo de la formación, ¿no? Entonces, con el tiempo, los pedagogos, formadores, se han dado cuenta que este método no solo servía para obreros, sino era perfecto para enseñar destrezas prácticas. Además, dice, permitirían que el aprendiz pasara de la observación a la acción de forma guiada y controlada de forma rápida, ¿ve? Entonces, en ese momento, ya más o menos a la mitad del siglo XX, los sistemas de formación profesional, como son SENAI, por ejemplo, en Brasil, muchos conocidos, SENATI en Perú, SENA, por ejemplo, en Colombia, GTZ, por ejemplo, en Alemania, han incorporado en sus manuales como parte de la metodología de la enseñanza técnica. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, esas instituciones siguen vigentes, ¿no? Nosotros conocemos aquí en nuestro país a SENATI, ¿no? Que forma técnicos industriales. Todos sabemos, ¿no? De la calidad de profesionales también que ellos vienen formando y pues que son referentes, e incluso hay muchos docentes que seguramente están en esta sala, conocen de esta metodología, trabajan incluso en SENATI, han salido también profesionales de SENATI, ¿no? Entonces, así como SENATI, también está SENAI, ¿no? En Brasil, GTZ, ahora se ha cambiado la denominación de AGIZ, SENA en Colombia. Y el más cercano, quien ha adoptado un proceso, es así como textualizando, es pues tanto SENATI
lo vienen aplicando, aunque no hay así documentación escrita propiamente. Los que han tratado de recuperar es justamente SENA, ¿no? Y es el documentito que les estoy presentando al lado derecho, donde dice el método de los 4 pasos, narrativas que recuperan su historia, ¿no? ¿Y por qué justamente hablamos de narrativas que recuperan su historia? Porque si bien es cierto estos pasos, como vuelvo a decir, no hay un documento oficial que te diga, no, estos son los pasos para la formación técnica. Y entonces han venido adoptando esas instituciones. Bien, entonces hablamos propiamente ya del método instructivo de los 4 pasos. Dice que es una estrategia metodológica secuencial demostrativa, ¿no? Utilizado en la formación inicial, ¿no? Cuando se quiere enseñar procedimientos operativos definidos y estandarizados, ¿no? Si se dan cuenta, va notándose su importancia, ¿no? Cuando quiero yo algo que son procesos definidos y estandarizados, ¿no? Su propósito es que aprenda a ejecutar, ¿ya? Que aprenda a ejecutar correctamente una tarea técnica, concreta, ¿no? Mediante la observación, práctica guiada y práctica autónoma, ¿no? Entonces, la idea es que este método de los 4 pasos, o el método instructivo, también conocido así, se centra en el saber hacer, o sea, que el estudiante haga con exactitud técnica, aplicando normas de seguridad y utilizando adecuadamente las herramientas o máquinas, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver los 4 pasos que obviamente ha sido una adopción que se ha generado de la preparación, la demostración, la ejecución guiada y la ejecución autónoma y evaluación, ¿no? Casualmente esto en la norma de implementación de la secundaria de conducción técnica va a salir pues escrito, ¿no? Ya como un método aplicable a nuestra secundaria con formación técnica. Muy bien, entonces en la imagen podemos ver también una acción guiada y en la otra una acción independiente, ¿no? Muy bien, vamos a desglosar un poco y de manera rápida los 4 pasos. Primero, la preparación. Dice que en la preparación el docente presenta la tarea técnica, su finalidad y utilidad, ¿no? Es importante que el docente precise estos puntos, explica las normas de seguridad, ¿no? Los materiales y herramientas a usar, motivando la participación activa del estudiante, ¿no? Y es importante, pues, ya que el método instructivo de los 4 pasos generalmente tiene mucha relación con la operatividad de las máquinas. Y obviamente las máquinas, pues, en un ambiente de taller, tienen que desarrollarse aplicando normas de seguridad, ¿no? Porque pueden pasar cierto tipo de accidentes, pueden haber incidentes, entonces es importante explicar y puntualizar, no solamente para aplicar el método instructivo de los 4 pasos, sino debe ser una tarea común y recurrente en el desarrollo de la práctica docente del profesor o del docente de educación para el trabajo, ¿no? Porque sabemos que trabajamos en un área donde existen materiales, herramientas, máquinas, ¿no? Que podrían causar cierto tipo de daño humano, ¿no? Muy bien. En el ejemplo nos dice, ¿no? Por ejemplo, explicar la importancia de la puntada recta en la confección y las precauciones al usar la máquina de coser. Mira, puntualmente, ¿no? Ahí está, ¿ve? Eso es lo que puede hacer el docente, ¿no? En la parte de la preparación. Vuelvo a mencionar, estamos siguiendo la ruta de la especialidad de industria del vestido. Ahora vamos a precisar la demostración. Aquí el docente ejecuta la tarea paso a paso, mostrando la técnica correcta y repitiéndola con explicación clara, apoyándose en recursos visuales, videos, muestras y esquemas, ¿no? Entonces acá ya es la demostración en sí, ¿no? Por ejemplo, ahí el docente demuestra el ajuste del hilo y la ejecución de la puntada recta con control del trazo, ¿ve? Entonces,
Ahí hace una demostración, seguramente rápida, pero mientras va demostrando, va explicando los pasos, ¿no? Esto se hace así, primero así, y esa es la ruta, ¿no? Tienes que ir explicando, ¿no? Y nosotros que estamos en la técnica, nos es familiar este procedimiento que siempre hacemos también, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a los dos últimos pasos, que es la ejecución guiada. En este caso, el estudiante repite la tarea bajo supervisión directa, recibiendo correcciones y orientación inmediata en puntos críticos. O sea, si bien es cierto, aquí ya le soltamos al estudiante para que pueda repetir la tarea demostrada por el docente, pero debemos todavía supervisar y acompañarlo y sobre todo de repente orientar y corregir algunos puntos críticos o sobre de repente en alguna acción que requiere mayor precaución, ¿no? Respecto a la seguridad. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Practicar puntadas bajo guía del docente, corrigiendo tensión del hilo y alineación de costura, ¿no? Entonces, de repente ahí el docente agarra y corrige la tensión, ¿no? De repente está muy colgado y de repente dice, no, tiene que estar más tensionado. O alinea, ¿no? La costura. Muy bien, entonces, o de repente le dice, tienes que alinear la costura también. Bien, entonces ya estamos en la ejecución guiada y vamos ahora a la ejecución autónoma y evaluación, ¿no? En este caso, en este paso último, ya el estudiante ejecuta la tarea con autonomía y seguridad aplicando las normas aprendidas, ¿no? O sea, ya aplica las normas de seguridad, ya conoce, ya ha hecho con acompañamiento del docente, ahora ya lo puede hacer solo, ¿no? Entonces el docente evalúa mediante instrumentos establecidos que pueden ser lista de cotejo, guía de observación y brinda retroalimentación formativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puede ejecutar puntadas rectas en una muestra final, aplicando correctamente los pasos y medidas de seguridad. Entonces, así había logrado, estimados docentes y colegas presentes en esta reunión, el método de los 4 pasos, ¿no? Entonces, ahí podemos observar la estructura, ¿no? Vamos a ir ahora al método de los 6 pasos. Si tienen alguna consulta, no olviden registrar en el chat también, nosotros vamos a ir conversando en la parte final, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible para que ustedes también tengan una idea de estas metodologías, ¿no? Bien, ahora vamos al método de los 6 pasos, también conocido como el método de la acción completa, ¿no? Entonces, ¿dónde nace este método, ¿no? De los 6 pasos? Justamente nace en un taller alemán, ¿no? En la imagen podemos ver de repente un tallercito de reparación automotriz, acompañado de una computadora, o que ahí son ya con tarjetas y controlan pues mediante software algunos elementos, ¿no? Muy bien, más o menos en Alemania en los años 70, 80, en los talleres de formación, dicen, los instructores y aprendices trabajaban con un reto constante. Los jóvenes sabían hacer tareas puntuales, pero cuando se les pedía resolver un trabajo completo, como fabricar, por ejemplo, una pieza de inicio a fin, no podían resolver el problema. O sea, sabían hacer tareas puntuales, por ejemplo, decir, ¿no? Retira la batería. Retiraban tranquilamente la batería sin ningún paso, porque habían aprendido ese procedimiento, ya sabían los procesos, seguramente gracias al método de los 4 pasos, han logrado hacer eso, ¿no? O de repente dicen, no, desmonta un motor, ¿ya? En el caso de repente prepara el hilo, ¿no? Para coser, ¿no? Sabían usar el martillo, ¿no? La lima o la máquina, pero no sabían conceptualizar el proceso completo. Entonces ahí donde los expertos de la GTZ, y acá los que de repente, ¿qué es GTZ? No dirán, ¿no? Es la cooperación técnica alemana, ¿no? Se preguntaron, ¿y si no solo les enseñamos a ejecutar, sino también a planificar, decidir, controlar y evaluar como lo haría un verdadero profesional? O sea, esa era la pregunta
que se hicieron, en este caso los instructores, respecto a los aprendices, ¿no? O sea, ya no solamente le enseñemos a ejecutar, porque para la ejecución estaba el método de los 4 pasos, porque ya sabía ejecutar una acción, como ya le hemos mencionado, una acción precisa, vuelvo a decir acá, mira, ven, un procedimiento operativo definido y estandarizado. O sea, ya sabía hacer. Yo, por ejemplo, cuando voy a las mecánicas o de repente así cerca, nomás a la mecánica de motos, de repente de motocicletas, cuando el mecánico principal le da órdenes, por ejemplo, a su ayudante o al aprendiz que también tiene su practicante, pues, ¿no? Todos los talleres de mecánica tienen sus practicantes. Por ejemplo, le dice, ¿no? Y muchas veces yo he podido observar y escuchar esta acción, ¿no? Porque también acompañamos en otras instancias de educación, ¿no? A los estudiantes cuando hacen sus prácticas profesionales, hablo de los institutos o las universidades, en este caso los institutos, entonces le dice, ¿no? Tú ya sabes cómo es el procedimiento para sacar la batería de una motocicleta UAV 110, ¿ve? O sea, ya le dice eso, ya tú sabes cómo es, procede así, primero tienes que sacar el primero, segundo, así. Entonces, ese procedimiento, estimados docentes, es lo que se da, ¿no? En ese caso, ya le ha dicho, ¿no? Que es una acción clarista de ejecutar, ¿ya? De ejecutar, pero no sabe, pues, planificar, decidir, controlar y evaluar, o sea, la acción completa en sí, como debe hacerlo un verdadero profesional, o sea, me refiero, pues, de repente al mecánico que está ahí, o de repente al que dirige todo el taller, ¿no? O de repente como haría un docente. Muy bien. Entonces, justamente ahí es donde se descubre la acción completa. De la pregunta anterior que hemos mencionado, ¿qué tal si le enseñamos no solo a ejecutar, sino también dice a planificar, decidir? Entonces nace la idea de la acción completa. Entonces ya no se trataba de hacer una parte del trabajo, sino de vivir el ciclo completo de la acción técnica. Así como podemos ver en la estructura que está ahí, ¿no? 6 pasos, ¿no? Informarse, que es entender el problema o tarea. Segundo, planificar, organizar materiales, pasos y tiempos. Tercer paso, decidir, escoger la mejor estrategia. Cuarto paso, ejecutar, llevar a cabo el plan, o sea, lo que se ha planificado. Quinto paso, controlar, verificar mientras se ejecuta. Y el último paso, evaluar, analizar el resultado y proponer mejoras. Entonces en realidad era como darle, dice al estudiante, el papel de maestro de taller, aunque estuviera en formación, ¿no? O sea, es como si fuera el maestro ya, porque conocía todo el procedimiento completo, o sea, la acción completa. Y casualmente esto nosotros acá cerca, en nuestro país, pues vemos a Senati, que lo trabaja como el método de proyectos, ¿no? Obviamente, como vuelvo a mencionar, es familiar, ¿no? Es familiar a cada uno de los docentes que seguramente han estudiado o han trabajado en esas entidades, pero también algunos conocemos de cerca por la relación que a veces existe con la técnica, pues con estas instituciones. Muy bien, entonces ya tenemos la acción completa, trata pues de estos 6 pasos, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es aquí la precisión, ¿no? ¿Cuál es el cambio pedagógico? O sea, ¿por qué también la secundaria técnica se inclina por trabajar esto?
Justamente dice, los aprendices dejaron de ser operarios pasivos, que solo repetían lo que el instructor mostraba. Y acá hay ya una alerta primera, que los estudiantes no solo deben aprender algo por instrucción, ¿no? No solo deben repetir lo que nosotros lo demostramos o le enseñamos, ¿no? Al contrario, ellos deben analizar más, deben ir un poquito más allá. Quiere decir que deben pensar, decidir, corregir y reflexionar en cada etapa. O sea, en otras palabras, el aprendizaje, en este caso, el aprendizaje se volvió constructivista y reflexivo. Ya no era solo hacer, ¿no? Sino ahora tiene que entender por qué y cómo hacerlo mejor. O sea, esto implica que debe mejorar constantemente, ¿no? Cada paso se vuelve una oportunidad de aprender de la acción y del error, ¿no? Acá hay un ejemplito que vamos a ver un poco para ver un ejemplito, ¿no? Para ver de repente cómo el estudiante pueda hacer este análisis, esta complejidad, ¿no? De pensar, decidir, corregir y reflexionar en cada una de las etapas, ¿no? Y justamente irse pues a la acción completa, ¿no? Imagina, dice, que los estudiantes de primer grado de la especialidad de industria del vestido tienen el reto de planificar y confeccionar un bolso plano, sencillo, aplicando los pasos básicos de costura y acabado. Entonces, ellos van a pasar por ciertas etapas. A esto es la autorregulación, ¿ya? Primero, van a estar en un estado ideal, que es la meta, ¿ya? Dice, ¿no? Antes de empezar, los estudiantes se imaginan cómo debería quedar el bolso. Las medidas exactas, las costuras, las combinaciones de color, no sé, los acabados. Esto es pues su estado ideal, es la meta que quieren alcanzar, ¿no? ¿Y cómo pueden visualizar eso en la práctica de confección, en este caso de industria del vestido, ¿no? Mi bolso debe tener 30 centímetros por 25 centímetros con doble costura en los bordes y un diseño limpio. Por ejemplo, ellos piensan que su meta es eso a que debe llegar, ¿ya? 2. El estado actual, o sea, la realidad. Este dice su punto de partida real o su estado actual, como ahí bien claro dice esa etapa, ¿no? Aún no tienen el plan de operaciones ni han decidido qué materiales o costuras usar. En ese caso, en industria del vestido pueden identificar lo que necesitan aprender, por ejemplo, cómo organizar operaciones, elegir los materiales y aplicar normas de seguridad. Esto en el marco de lo que van a realizar. Estamos hablando que tienen el reto de planificar, ¿no? ¿Ya? Y confeccionar un bolso, ¿no? Ahora, 3, la presentación mental, o sea, el plan. Antes de cortar o coser, elaboran su plan de operaciones. Definen pasos, materiales, herramientas y tiempos. O sea, hacen un ensayo como un mapa del camino hacia su meta. Por ejemplo, en vestido pueden dibujar o escribir su secuencia de confección, ¿no? Marcar, cortar, unir, coser, planchar, revisar, ¿no? Entonces, ellos se van a imaginar esta secuencia como un mapa que deben seguir para conseguir producir o elaborar o confeccionar su bolso plano, ¿sí? Y por último viene la acción y la regulación. Durante la ejecución comparan su avance con el plan, observan si las costuras siguen la línea o o si alguna medida está variando, ¿no? Si algo no coincide, empiezan a corregir, ¿no? Van haciendo ajustes constantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que están aplicando la autorregulación. En este caso, para industria del vestido, ajustan la tensión del hilo, verifican medidas y corrigen desviaciones, aprenden a mejorar mientras hacen, ¿ve? Entonces, se dan cuenta cómo el cambio pedagógico puede, o sea, esta metodología de la acción completa o de los 6 pasos, ya no solamente trata de aprender algo para ejecutar, ¿no? Sino, o para hacer, ¿no? Sino ya es pues una acción completa que le da la oportunidad de aprender de la acción y del error y además debe pensar, decidir, corregir y reflexionar en cada etapa, ¿no?
A esto hay que añadir esta teoría de la regulación de la acción, donde menciona, ¿no?, que dice, toda acción consciente parte de una meta clara en la mente, o sea, el estado ideal, ¿ya? O sea, todos empezamos con un estado actual o estado ideal, luego el estudiante hace un ensayo mental de cómo llegar a esa meta, ¿no? O sea, hace un estado, al estado ideal, ¿no? Cómo llegar, ¿no? O sea, hace pues, se crea en la cabeza una estructura, o de repente los pasos de cómo va a lograr lo que quiere hacer o lo que le han pedido desarrollar, ¿no? Y es lo que nos sucede a nosotros también, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy quiero ir a un determinado lugar y me dan una dirección que no conozco, y automáticamente yo digo, a ver, yo mañana tengo que estar a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, pero no tengo la dirección correcta. Entonces, primero hago todo un plan de cómo voy a llegar a ese lugar. De repente agarraré ciertas herramientas como Google Maps, de repente algunos otros estrategias para preguntar de repente a alguien, pero ya me hago una ruta de lo que, a dónde voy a llegar. Y seguramente ahí voy a establecer ciertos elementos que me permitan identificar si ya estoy cerca, o de repente voy a tener una referencia. Y dice, ¿no? Durante la ejecución compara constantemente la realidad con la meta, o sea, está comparando, o sea, yo en el camino me doy cuenta, sí, efectivamente estoy en la ruta, ya estoy llegando, y esa comparación actual me permite hacer los ajustes correspondientes, ¿no? De repente estoy viendo por otro lugar, de repente he tomado la ruta más larga, entonces eso hace que mejora su acción constante hasta acercarse al estado ideal. Entonces, la teoría de la regulación tiene que ver pues con esta acción completa que se ha estado hablando en esta metodología de los 6 pasos. Muy bien. Entonces acá precisamos algo muy importante y que debe ser de relevancia para nosotros como docentes de los colegios SFT. El estudiante se volvió maestro de sí mismo, ¿no? O sea, a un inicio, muchos solo esperan que el docente les diga, ¿no? Corta aquí, une allá, pinta esa parte, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la empresa no los va a contratar por eso, ¿no? La empresa no busca a alguien que solo obedezca instrucciones, ¿no? Porque eso hay bastante, ¿no? Sino ahora ya las empresas están buscando o necesitan jóvenes, personas capaces de pensar por sí mismos, ¿no? O sea, eso es lo que ahora buscan ya las empresas, ¿no? Alguien que pueda pensar por sí mismo, alguien que pueda planificar cómo resolver un trabajo, un problema, cómo actuar con seguridad y precisión, controlar si lo que hace está bien o necesita ajustes, o sea, que se autorregule propiamente, ¿no? Y casualmente dentro del currículum lo que promovemos es la autonomía, ¿no? Y este método pues ayuda pues a desarrollar esa gestión de la autonomía del estudiante, ¿no? Y aquí en EPT es muy aplicable a través del método 6 pasos, ¿no? Buscamos que él mismo se dé cuenta de los errores que está cometiendo y va ajustando, ¿no? Va mejorando, va corrigiendo, ¿no? Hasta encontrar de repente acercarse a lo ideal a través de repente de la mejor precisión, ¿no? Entonces ahora ya el aprendiz sabe planificar, actuar y controlar de manera autónoma. Ya no depende, dice, del docente todo el tiempo. Ahora es competente para la acción, ¿no? Y sabemos nosotros que nuestro trabajo dentro de la secundaria es desarrollar competencias, ¿no? Y una definición rápida de ser competente, pues es que demuestres en la acción, ¿no? Entonces, la formación técnica eficaz de la actualidad, me dice, no es solo que el estudiante sepa hacer cosas, ¿no? Ya. Tiene que lograr competencias para la acción, pensar, decidir, ejecutar y mejorar por sí mismo. Dice, tiene que tener esa autonomía que las empresas modernas valoran. El mundo cambia rápido, ¿ya? Y no siempre va a haber un jefe, una persona
un amo que te va a decir el paso a paso cómo hacer, ¿no? Sino tú mismo tienes que resolver tu propio problema, ¿no? Más bien debemos plantear soluciones y otras alternativas. Eso es lo que espera las empresas de nosotros, eso es lo que esperamos nosotros de los jóvenes que estamos educando, ¿no? Entonces, un buen estudiante de SFT no es que solo repite, ¿no? Sino que el que sabe actuar con autonomía, regulando su propio trabajo. Entonces, concluimos en esa parte que el método de los 6 pasos pues conduce a esto, y justamente por eso es la razón que el modelo de secundaria con formación técnica está adoptando y está puntualizando que esta metodología es importantísimo para desarrollar estas competencias en el estudiante, ¿no? Y aquí vemos rápido también el modelo de la actividad completa, ¿no? ¿Por qué hablamos de un modelo de la actividad completa? Porque en realidad lo que se busca resolver es una tarea compleja, ¿no? No, dice una tarea compleja no es una sola, o no es solo una suma de pasos, sino dice es un proceso integral de solución de problemas que exige al estudiante conocimientos técnicos. ¿Ve? Por eso yo decía hace un rato, el conocimiento es importante. Por eso estamos repasando estos 2 métodos rápidamente para aplicarlo. Reflexión metódica para tomar decisiones. O sea, yo debo haberme hecho toda una ruta y en el trayecto debo estar haciendo ajustes y tomar decisiones. Si algo no está bien, tengo que corregir y tengo que ir continuando en esa ruta. Destrezas prácticas para ejecutar la solución. Habilidades mentales y sociales superiores, como colaborar y negociar en equipo, ¿no? Y justamente dentro del módulo formativo, dentro de la resolución ministerial 165, nosotros promovemos, y dentro del SFT se debe desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? También, aparte de las habilidades mentales y sociales, ¿no? Entonces, trabajo en equipo, la iniciativa, la resiliencia, el cooperativismo, la planificación y muchos aspectos más, ¿no? Entonces, hacer una tarea compleja es pensar, decidir y hacer y colaborar todo junto para resolver un problema de la vida real, ¿no? Pues acá brevemente una comparación en una tarea simple. La tarea simple es una acción puntual, aislada, que se ejecuta siguiendo una instrucción. La tarea compleja ya es un conjunto integrado de acciones orientadas a resolver un problema real, ¿no? Entonces, la tarea simple dice forma destrezas básicas, en cambio la compleja desarrolla competencias técnicas integrales. Entonces nosotros en secundaria técnica debemos hacer que los estudiantes pasen de tareas simples a tareas complejas, ¿no? Porque es allí donde se desarrolla la competencia para la acción, que seguramente, y estoy muy seguro, que el mundo actual, el mundo moderno, pues está exigiendo, ¿no? Ese tipo de personas. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí está justamente una breve estructuración de una tarea compleja, donde nos dice no es solo una suma de pasos. Al contrario, dice es un proceso integral de solución de problemas que exige, ¿no? Ahí hemos visto solo esos puntos donde, por ejemplo, conocimientos técnicos. En caso de industria del vestido, tenemos, ¿no? Aplicar principios básicos de diseño textil, tipos de puntadas, que puede ser recta, zigzag, lectura de moldes, y etcétera, ¿no? Reflexión metódica para tomar decisiones. Por ejemplo, evaluar qué tipo de tela es más adecuada para el bolso, loneta, drill o tocuyo, considerando el clima, la resistencia, el costo y la disponibilidad local. Destrezas prácticas para ejecutar la solución. Cortar, unir y coser las piezas del bolso siguiendo el plan de operaciones, aplicando correctamente la tensión del hilo y manteniendo la precisión en el trazo y acabado, miren. Y en las habilidades mentales y sociales superiores, coordinar funciones en el grupo, ¿no? Diseñador, cortador, costurero, responsable de acabado, resolver desacuerdos sobre colores o materiales y mantener comunicación efectiva para cumplir el cronograma de confección, ¿no? Para lograr el producto. O sea, mira, ¿ve? Se dan cuenta que una tarea compleja
moviliza todos estos procesos integrales, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos apuntar que nuestros chicos y chicas en el colegio pues puedan desarrollar todo ello. Bien, no olviden, estimados directivos y docentes, registrar su asistencia, está fijado ahí en el chat de esta reunión. Muy bien, también formulen sus consultas si algo no está quedando claro. Bien, ahora sí vamos a ver ya el método en sí, y aquí está pues los 6 pasos, vamos a desarrollar uno a uno, y luego ya venimos pues con la estructura de los dos métodos, ¿ya? Así para un poco no cansarnos también esta tarde, ya sé que es viernes, y han estado los maestros y maestras por 4 jornadas, nos han estado acompañando, todo por mejorar su práctica pedagógica. Muy bien. El método de los 6 pasos de la acción completa, tenemos ahí, ¿no? Que es informar, planificar, decidir, ejecutar, controlar y evaluar, ¿no? Un proceso continuo que permite mejorar constantemente. Dice, es una metodología de aprendizaje activo y reflexivo, empleada en la formación técnica y productiva basada en el principio de acción completa, ¿ya? Su finalidad dice que el estudiante desarrolle competencias integrales, lo que hemos visto hace un momentito atrás, ¿no? Que desarrolle tareas complejas, planificación, ejecución, control y evaluación y mejora continua, ¿no? De manera similar a cómo se trabaja en un contexto laboral real, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Si bien es cierto, estamos precisando los aspectos laborales, pero no significa esto que nuestros chicos también van a gestionar su propio emprendimiento. Y en otras palabras, ellos van a poder trabajar entre sí mismos para poder aplicar todos estos procesos. Es más, de repente mejorar la práctica de quienes les van a ayudar de acuerdo a cómo van creciendo también empresarialmente, ¿no? Este método permite, dice, que el estudiante piense, decide y actúa con autonomía, ¿no? Fortaleciendo el saber pensar, saber hacer y saber valorar dentro de un proceso productivo completo. Entonces, no solamente es conocer, hacer, ¿no? Sino también tenemos que trabajar mucho la actitud, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta en las evidencias de actuación que nosotros hemos precisado el día miércoles, hemos mencionado las evidencias de actuación, y en esa evidencia de actuación, queridos colegas, hemos puesto que también hay que ver un poco la actitud de los estudiantes, ¿no? La actitud frente al trabajo que realiza, ¿no? Entonces, también hemos precisado ello, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver, pues, con esa opción de saber valorar, ¿no? Dentro de un proceso productivo completo. Bien, ahora vamos a pasar a los 2 primeros pasos y rápidamente lo explicamos acá. Informar, dice, ¿no? El docente presenta el desafío o la técnica, perdón, el desafío técnico o la tarea global, contextualizando su finalidad y utilidad. Se organizan equipos y se revisa la información necesaria. Ejemplo, ¿no? Presentar el reto de planificar la confección de una funda o bolso plano, por ejemplo, ¿no? Ya. 2, planificar. El estudiante define los pasos del trabajo, los materiales, herramientas, responsabilidades y posibles alternativas, ¿no? Planifican ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen que hacer es elaborar un plan de operaciones con la secuencia de corte, ensamble y costura, ¿no? Que hagan todo un proceso. Estamos viendo la parte de planificar. Vamos a los 2 siguientes pasos del método de 6 pasos, ¿ya? A ver, decidir. Aquí dice el equipo estudiante selecciona la mejor estrategia o secuencia para ejecutar el trabajo considerando riesgos, tiempo y recursos. Deciden el orden más eficiente para confeccionar la prenda, evitando errores de costura. Pero acá hay un punto muy importante. Acá el docente puede comentar con ellos, discutir con el equipo y, si es necesario, sugerir o corregir los posibles procedimientos y estrategias de solución, ¿no? Para que la decisión que hagan, pues,
obviamente debe tener coherencia con la buena planificación que han hecho, ¿no? Incluso acá de repente pueden mejorar la planificación y el docente pues acá juega un rol importante de apoyar, ¿no? En esa decisión, porque una vez que ya se decidió y empiezan a ejecutar, de repente pueden haber acciones que se han contemplado en la planificación y ellos han decidido hacer eso y puede estar saliendo mal. Por eso es importante que el docente en esta parte juega un papel muy importante, ¿no? Dialoga con ellos, pero no diciéndoles, estimados colegas, ahí hay que ser bien claros, no diciendo lo que deben hacer, ¿no? Si bien comentas, discutes con ellos, pero planteándoles incógnitas, preguntas, ¿no? Si lo que han elegido estaría bien, ¿qué pasaría si? O de repente, si aplican este método, si aplican este paso, si aplican esta estrategia, o sea, tenemos que ir trabajando ahí un poco lo que nos piden, pues, también cuando se trabaja la rúbrica de desempeño, ¿no? Hay que desarrollar el pensamiento, crítico, reflexivo y creativo de los chicos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que trabajar bastante esta parte, ¿ya? Venimos al 4, que es ejecutar. Algunas también lo dicen realizar, ¿ya? Pero dentro del marco está como ejecutar. Ejecutan el trabajo conforme a lo planificado, con monitoreo y acompañamiento del docente, ¿no? Siempre porque estamos trabajando con máquinas, o de repente no, pero hay que siempre estar monitoreando cómo lo van ejecutando, pero no diciendo las cosas como deben hacer ellos. Comparan los resultados parciales con el plan inicial, llevan a cabo las correcciones necesarias, tanto a nivel de planificación como realización. Es justamente acá donde aplican lo que hemos mostrado a diapositivas antes en esta partita de este gráfico, donde está la regulación de la acción, ¿no? O sea, ellos siempre están comparando su estado actual con su estado ideal, ¿no? ¿Para qué? Para realizar ajustes. Entonces, siempre están trabajando esta autorregulación o la teoría de la regulación de acción, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que estar haciendo siempre, ¿ya? Estábamos ahí, entonces el ejemplo dice, ¿no? Elaborar parcialmente o simular la confección según el plan de operaciones, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ejecutan, ¿no? De repente pueden elaborar parcialmente o de repente pueden simular, ¿no? Si de repente no tenemos las condiciones, pero lo ideal es que pues ellos ejecuten la acción. Muy bien. Vamos al método de la acción compleja, paso 5, que es verificar el avance. Acá verifican el avance comparando el resultado con los criterios de calidad o el plan elaborado. Si se detecta algún error, existe la posibilidad de corregirlo y volver a evaluar la calidad del trabajo, ¿no? O sea, ellos ahí verifican, comparan, ¿no? Si lo que han planificado está de acuerdo a lo que han, mejor dicho, lo que han elaborado está de acuerdo a lo que han planificado, si la calidad que han querido encontrar está o no está ahí, ¿no? Si hay errores, tenemos que mejorar, ¿no? ¿Ya? Revisa, dice, si la secuencia planificada cumple el tiempo y la calidad esperada, ¿no? De repente se han pasado de tiempo, de repente necesita mayor tiempo esa acción, entonces tienen que ajustar ahí, ¿no? Y por último, el paso 6, llegamos, socializan los resultados. En este caso, reflexionan sobre los logros, dificultades y plantean mejoras. Ellos exponen el plan de confección y reflexionan sobre la pertinencia de las decisiones tomadas. Y acá justamente el docente tiene que promover una retroalimentación, no solo de aspectos del proyecto o producto final, sino debe analizar todo el proceso, ¿no? O sea, todo lo que ellos han desarrollado. Ahí tienes que ir reflexionando, trabajando, preguntando qué es lo que han aprendido, cómo antes ellos hacían, ahora cómo lo están haciendo, cómo pensaban que antes era y ahora cómo saben que es, ¿no? O sea, reflexionar y de repente a partir de estrategias, ¿no? Como por ejemplo la rutina del pensamiento, ¿no? Entonces es importante trabajar en esta partecita. Muy bien, entonces hemos visto ya el método de los 4 pasos, el método instructivo, y hemos visto el método de la acción completa o el método de los 6 pasos de GTZ. Dicho esto, vamos a hacer acá una comparación rápidamente. Ahí hay una consulta, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cuál de los métodos voy a usar, no? O sea, hacemos una comparación rápida
apelando a algunos aspectos clave de la metodología, ¿no? En este caso, la finalidad. Esto es importante, colegas, porque si bien es cierto, ustedes tienen ya estructurados sus propósitos de sesión, y es importante aquí para yo decidir qué método voy a usar en esa sesión, ¿ya? Es clave esto, ¿no? No es una acción que solamente hay que analizarlo por analizar, sino es bastante clave porque me permite a mí decidir qué método voy a utilizar dentro de mi sesión, ¿sí? Entonces, la finalidad, dice, del primer método de los 4 pasos es enseñar procesos técnicos definidos, repetitivos o estandarizados. Exige adquirir una destreza práctica o manual. El foco, dice, está en el cómo se hace el procedimiento técnico. Por su parte, el método 6 pasos nos dice que desarrolla habilidades complejas y reflexivas, ¿no? Ahí hemos visto que hay una tarea compleja que hay que darle. El propósito, dice, de este método es que exige comprensión del proceso completo. Cuando la sesión, el propósito de nuestra sesión exige comprensión del proceso completo, hay que aplicar los 6 pasos. O cuando se necesita que el estudiante reflexione, organice y tome decisiones antes de actuar, 6 pasos. Pero si yo quiero de repente un procedimiento técnico, una destreza, algo repetitivo, 4 pasos, ¿sí? Aplicación sugerida. ¿Cuándo podemos aplicar el método instructivo de los 4 pasos? En niveles iniciales de la formación técnica. O de repente cuando se requiere precisión y seguridad. Esta partita, permítanme explicarles, es justamente cuando nosotros, no necesariamente es al inicio del proyecto, ¿no? Sino también se puede dar en cualquier momento de los propósitos de sesión, o sea, de las sesiones. Ya, la semana 1, la semana 2, la semana 3, o de repente la semana 7, la semana 8. O sea, está sugerido que se trabaja en los niveles iniciales, pero sin embargo, podemos nosotros trabajar no solamente ahí, sino que en cualquier momento, cuando queremos que el estudiante de repente pueda aprender un proceso secuencial, un proceso repetitivo o algo estandarizado, ¿no? E incluso, de repente, dentro del método de 6 pasos, en la parte de ejecución, necesitamos aplicar rápidamente el método de 6 pasos. De repente podemos incluirlo rápidamente, porque a veces es importante para la parte de ejecución de los 6 pasos hacer la demostración, ¿no? De repente podemos ver ahí en esa parte, solo esa precisión. En el caso de los 6 pasos, dicen niveles intermedios o avanzados, ¿no? Cuando tenemos procesos completos, ¿no? Tipo de aprendizaje, ¿no? Ya habíamos mencionado esto, es cuando queremos que el estudiante reproduzca precisamente las técnicas y operaciones de forma puntual. En cambio, en el otro lado, cuando queremos que comprenda integralmente los procesos productivos y aprenda a tomar decisiones. El énfasis pedagógico es la ejecución correcta y segura del procedimiento. Y en el caso del otro es el énfasis en la planificación, control, reflexión y mejora continua, ¿no? Un contexto típico donde se aplica este método de los 4 pasos es, por ejemplo, en los talleres básicos, manejo de máquinas, puntadas, ensamblaje, soldadura, mediciones, ¿no? En el caso de los 6 pasos, cuando desarrollamos proyectos productivos, procesos de servicio, elaboración de prototipos, simulaciones laborales o tareas integrales que requieren análisis y verificación, ¿no? Entonces ahí podemos ir trabajando este aspecto. Entonces ya sabemos ahora cuál de los métodos podemos aplicar. Entonces, rápidamente voy a ir acá a la síntesis, donde dice, ¿no? Método los 4 pasos es aprender haciendo. Entonces acá es, de repente, cuando quiero tener énfasis en la destreza manual, aplico método 4 pasos. Y cuando quiero tener énfasis en el proceso completo y reflexión, o sea, que aprenda aprendiendo, trabajo el método 6 pasos, ¿ya? Ambos son complementarios, ¿no? En un mismo módulo, dice, algunos propósitos trabajan con 4 pasos, lo que requiere saber hacer inmediato, y otros
con 6 pasos, los que requieren saber organizar, decidir y controlar, ¿no? Y había precisado también de repente si en algún momento dentro del desarrollo de los 6 pasos se hace necesario de repente hacer la demostración, puedo aplicarlo tangencialmente el método de 4 pasos, ¿no? O de manera rápida para simular o de repente para demostrar algo, ¿no? Que quiero que ellos logren. O de repente en el proceso de retroalimentación mismo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que de repente no ha quedado bien en la sesión anterior, entonces hay que mejorarlo. Muy bien, ahora sí, estamos y volvemos, entonces voy a ir rápidamente a la primera pantalla, lo que les había mostrado esto, ¿no? Nos habíamos quedado acá, estimados colegas, nos habíamos quedado en esto, ¿no? Donde habíamos trabajado el propósito, los criterios, las evidencias de proceso, de producto, evidencias de actuación, para las 7 semanas de la unidad 1, ¿no? Ahora acá nos falta algo, ¿no? Nos faltan las actividades o sesiones de aprendizaje, ¿no? Que tendrían que estar en una, en este caso, 6ª columna, ¿no? Ahí debía estar las actividades, ¿no? Lo que nosotros ponemos. Entonces, justamente ahora vamos a trabajar ese aspecto de las actividades ahí. Muy bien, volvemos entonces a lo que estábamos, nos quedamos ahí, solamente para efecto de comprensión, y he vuelto aquí. Y aquí estamos, ahí, ¿no? ¿Qué metodología usar, no? Justo les decía que es importante que ustedes sepan diferenciar y puntualizar cuándo uso uno y cuándo uso otro. Y para eso hemos visto primero los 4 pasos y luego hemos visto los 6 pasos, ¿ya? Entonces, ahora sí, teniendo ya los propósitos de aprendizaje, hemos puesto ahí qué metodología usar y hemos hecho una justificación en síntesis de lo que es pues la justificación pedagógica y técnica, ¿no? Por ejemplo, el primer propósito, que es comprender la función del diseño en artículos básicos de uso cotidiano, o sea, la primera sesión, el primer propósito de sesión, voy a aplicar los 6 pasos, o sea, la acción completa. ¿Y por qué, maestro? ¿Por qué voy a aplicar? Porque involucra análisis, interpretación y valoración del diseño, exige reflexión sobre la utilidad estética y función del producto. No se trata de un procedimiento operativo, sino de una comprensión técnica y contextual propia de las fases informar, planificar y valorar, ¿eh? Igual, ¿no? Para el propósito 2, también método 6 pasos. Para el propósito 3, también método 6 pasos. Para el 4, igual método 6 pasos. Para el 5, método de 6 pasos. Casualmente lo que está indicado en una flecha, lo que vamos a desarrollar en la sesión, dice para el 5, planificar las operaciones básicas de confección de su artículo textil. Ahí la justificación es que la planificación de operaciones demanda secuencia lógica, organización de recursos y control de calidad. Se requiere reflexión, toma de decisión y verificación del plan coherente con las fases, dice, planificar, decidir, controlar y valorar, ¿no? Entonces, es necesario aplicar acá el método de 6 pasos. Y las 6 y las 7 es el método instructivo de los 4 pasos, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a trabajar es ejecutar puntadas rectas y uniones aplicando normas de seguridad. ¿Ve? ¿Y por qué esas 6 y 7, ¿no? Vamos a leer rápidamente. Dice, es una habilidad técnica, o sea, el propósito 6, específica, ¿no? Estandarizada y procedimental. O sea, el estudiante acá debe aprender a ejecutar correctamente las puntadas. Mira, para eso, para ejecutar correctamente las puntadas, tengo que demostrar, ¿no? Y uniones bajo normas de seguridad aplicando las etapas de preparación, demostración, ejecución guiada y ejecución autónoma, ¿no? Es el método de los 4 pasos. Muy bien, abajito tenemos una conclusión rápida de esta comparación, donde decimos, ¿no? El método de los 6 pasos se va a aplicar de 1 al 5, ¿ya? Donde el estudiante piensa, planifica, decide, analiza y justifica sus procesos técnicos o creativos. En este caso se va a hacer énfasis en la autonomía, reflexión y comprensión integral del proceso textil, ¿ve? Estamos dentro del desarrollo de nuestra unidad, ¿no? Por el otro lado tenemos el método de los 4 pasos, que es aplicable al 6 y 7,
donde el estudiante va a aplicar operaciones técnicas concretas, ¿no? Requiriendo precisión, estandarización y cumplimiento de normas de seguridad, ¿no? Se hace énfasis en la práctica segura, la repetición y el dominio técnico. Entonces, estimados colegas, gracias a lo que hemos podido ver, el método de los 6 pasos, y por el otro lado, el método de los 4 pasos, ahora ya tenemos bien claro cómo vamos a aplicar en cada uno de los propósitos, ¿no? Si aplico el método de 4 pasos o el de 6 pasos. Pero, ojo, si bien es cierto, aquí hay una secuencia, estimados docentes, hay una secuencia que primero está el método de 6 pasos, luego el método de los 4 pasos, ¿no? Juntos incluso están, ¿no? Pero eso no significa que así tiene que ser, ¿no? Incluso puede estar dependiendo al medio, al inicio, o sea, eso no depende del orden que estoy presentando ni del orden de las sesiones, sino depende del propósito y qué es lo que quiero desarrollar en el estudiante, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta justificación y hemos dicho bien claro, ¿no? Si yo quiero que el estudiante desarrolle, investigue, piense, analiza, método 6 pasos. Si mi propósito es que aprenda algo y que ejecute, que de repente aprenda por repetición, entonces método de 4 pasos, ¿sí? Ahora sí vamos a ver rápidamente la estructura. Espero que no esté muy tratado de ponerlo en una diapositiva completa para observar. Y aquí está, ¿no? La planificación de la sesión, método de los 6 pasos de la acción completa, para 5 horas pedagógicas, ¿no? En este caso, sabemos que nosotros trabajamos los propósitos que están establecidos en la PPT anterior y las unidades didácticas que está también establecido. Estas 7 semanas están trabajados para desarrollar las 5 horas, ¿no? Y sabemos que nos falta todavía trabajar las habilidades digitales y nos falta todavía trabajar las habilidades de gestión, ¿no? Solamente hemos hecho una ruta con las habilidades técnicas. Entonces, por eso se está hablando de 5 horas, ¿ya? Porque las otras 3 horas, obviamente, van a ser destinados a trabajar las habilidades de gestión y las habilidades digitales, ¿no? Pero esa organización no corresponde a nosotros, sino de repente nosotros nos viene a mencionar que hay que darle mayor énfasis a las habilidades técnicas y es justamente lo que estamos presentando acá, 5 horas para las habilidades técnicas. Muy bien, entonces vamos a ver ahora para 5 horas de 45 minutos, obviamente son horas pedagógicas, hacen 225 minutos. Aquí está, ¿no? Primero, estamos partiendo para el primer propósito y yo quiero de repente no explayarme mucho en la lectura, en la lectura de todo este cuadrito, pero lo que quiero es que vean exclusivamente la estructura de cómo se ha venido trabajando, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí está el propósito que es planificar, les había dicho que es el propósito 5, planificar las operaciones básicas de confección de su artículo textil, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahí están los criterios de evaluación, el criterio de evaluación que es planifica y sus evidencias de proceso, producto, actuación. Y partimos de una situación significativa. Si bien es cierto, aquí está un poco preciso la situación significativa, donde el reto es cómo podemos organizar y planificar correctamente las operaciones de confección de un bolso plano sencillo, considerando las herramientas, materiales y normas de seguridad. Acá el foco no es trabajar el bolso plano sencillo, sino más bien es cómo vamos a organizar y planificar correctamente esas operaciones para confeccionar ese bolso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los pasos, etapas, que está los 6 pasos, informar, planificar, decidir, realizar, organizar y valorar, ¿no? Y está en una de las columnas las acciones o actividades del docente, o sea, ¿qué hace el docente en cada una de esas pasos, fases o etapas? ¿Ya? Y por el otro lado tenemos las actividades o acciones del estudiante, o sea, ¿qué hace el estudiante en cada una de las fases, ¿no? Y casualmente tenemos las evidencias de aprendizaje, obviamente en concordancia con las evidencias que tenemos en la parte de arriba, qué evidencias vamos recogiendo en cada una de estas fases, ¿no? Y también
para recoger esas evidencias, también hay que establecer los instrumentos que me van a permitir recoger en cada una de las fases ciertas evidencias, ¿no? Rápidamente vamos a solamente detallar en el punto 1 y vamos a avanzar. Mira, dice, presenta el docente, ¿no? Presenta el desafío que es planificar las operaciones básicas de confección del bolso plano sencillo. Explica la importancia de la planificación antes de ejecutar una tarea. Proporciona información sobre planes o diagramas de operaciones según DOP. Precisa los criterios de evaluación y normas de seguridad en el taller, ¿no? Entonces acá los estudiantes escuchan la explicación y observan si hay ejemplos de repente dentro de esos documentos, formulan preguntas sobre las etapas de confección, identifican el propósito de la actividad y el producto a lograr, ¿no? ¿Qué evidencia podemos encontrar ahí de ese trabajo que van a hacer los estudiantes? Podemos encontrar una evidencia de actuación donde participan, participación activa, formulación de preguntas, comprensión del reto, ¿no? O sea, ya han entendido cuál es el reto, ¿no? Y luego pasarán a planificar, ¿no? Aquí el docente guía la elaboración de la ficha de planificación, orientando sobre cómo secuenciar operaciones, ¿no? Marcado, corte, ensamble. Si bien es cierto, el docente no le va a ir diciendo, sino más bien eso va a partir de que los estudiantes han investigado previamente, ¿no? Los estudiantes, y además acá promueve la identificación de materiales y herramientas. Los estudiantes en equipo van a elaborar la ficha de planificación, indicando pasos, materiales, herramientas innecesarias, ¿no? Ordenan la secuencia lógica de operaciones, ¿no? Y acá podemos encontrar una evidencia de proceso, que es una ficha de planificación con operaciones y recursos identificados, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? En decidir, facilita la revisión de las fichas y orienta la toma de decisiones sobre el orden y tiempos más eficientes, ¿no? Propone que comparen diferentes secuencias y que justifiquen su elección, ¿no? Justamente este punto clave de la decisión, el docente acá participa, apoyando y orientando a que tomen buenas decisiones, ¿no? Y si hay algo que corregir, hay que hacerlo, ¿no? Y los chicos discutirán en grupo, deciden la mejor secuencia, ajustan su plan si hay sugerencias del docente y de repente de sus propios compañeros, ¿no? Y aquí hay una evidencia de proceso donde van a encontrar ellos una ficha revisada y ajustada con secuencia validada, ¿no? Es lo que está viendo de repente el docente en ese momento, ¿no? No debemos olvidarnos que habíamos hablado de las evidencias de proceso que pueden ser con observaciones directas y observaciones indirectas, ¿no? Viene la fase realizar. Acá el docente orienta a los grupos en la construcción del plan final o diagrama de operaciones, proporciona incluso modelos o plantillas para uniformizar el formato, supervisa y asesora durante la elaboración, ¿no? Los chicos elaborarán el DOP completo, limpio y ordenado, indicando operaciones, materiales, herramientas y tiempos estimados. Y tenemos una evidencia de producto que viene a ser el plan o diagrama de operaciones DOP terminado, ¿no? Bueno, en la fase controlar, el docente dirige una revisión colectiva de los DOP, aplica una lista de cotejo para verificar si cada plan cumple con los criterios claridad, orden, materiales y seguridad, retroalimenta de manera formativa, ¿ya? Eso también es un tema bastante amplio que hay que trabajarlo muy bien, la retroalimentación. Verifica la calidad y coherencia, los estudiantes verifican la calidad y coherencia de su plan, comparan con los criterios de evaluación, corrigen detalles y mejoran su presentación, ¿no? Aquí podemos ver también una evidencia de proceso, que viene a ser el plan ajustado tras revisión y retroalimentación, ¿no? Y por último tenemos la fase valorar, donde están las actividades del docente, ¿no? Facilita una exposición oral breve por un grupo o equipo para justificar su plan, ¿no? Promueve la reflexión, ¿no? Donde dice que aprendimos para planificar antes de confeccionar, cómo esto mejora la seguridad y la calidad del producto. Los jóvenes, los estudiantes exponen su plan frente al equipo, a los otros grupos, justifican el orden de operaciones y el uso de materiales y herramientas, ¿no? Participan en la reflexión final compartiendo sus aprendizajes, ¿no? Y acá tenemos una evidencia de actuación que es una exposición oral argumentada sobre el plan de operaciones.
Muy bien, estimados, es como les había mencionado, en cada una de estas fases tiene que haber un instrumento, ¿no? Un instrumento, por ejemplo, en la fase informar, un instrumento sugerido, ¿no? No es un instrumento que necesariamente tienen que aplicarlo. Una guía de observación, ¿no? Para registrar la participación, atención y comprensión del reto. En planificar puede ser una lista de cotejo, sabemos cuál es la función de la lista de cotejo. En decidir, de repente, una guía de observación también. En realizar, de repente, una rúbrica analítica. En controlar una lista de cotejo. En valorar, de repente, una guía de observación, una escala de valoración. Ahí abajo tenemos incluso una pequeña rúbrica como ejemplo, la rúbrica analítica, ya donde está las evidencias, ¿no? ¿Y para qué me servirá, pues, esta rúbrica, ¿no? Esta rúbrica me va a servir para poder analizar las evidencias, ¿no? En ese análisis, con el instrumento me puede dar a conocer en la medida cómo el estudiante va logrando el desarrollo de la competencia en relación al propósito, ¿ya? De aprendizaje, de sesión, o la actividad de aprendizaje, ¿no? Para poder nosotros mediar, acompañar, guiar al estudiante de repente a que logren lo que se han propuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplito para que podamos observar, ¿no? Hemos puesto en la rúbrica en inicio, en proceso, logro esperar, logro estado, ¿no? Acá no tiene ninguna intención, estimados docentes, para poder establecer el nivel logro. No estamos hablando de una evaluación totalmente formativa. O sea, acá nosotros analizamos las evidencias con la finalidad de retroalimentar, con la finalidad de ver en qué medida el estudiante va desarrollando sus habilidades técnicas, o sea, cómo va entendiendo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Cómo va demostrando. Entonces, para eso, para retroalimentar. Acá no estamos hablando, es que logró destacado y le pongo A, no estamos hablando de eso. Bien, bueno, se hace ese trabajo para hacer acciones formativas, ¿no? Si bien es cierto, este método busca autonomía, reflexión y mejora continua, por tanto, dice, las acciones formativas deben ayudar al estudiante a analizar su propio proceso y optimizar su plan o estrategia técnica, ¿no? Y es justamente lo que se requiere, ¿no? Se espera que el estudiante reformula y mejora su plan de operaciones con criterios más técnicos, ordenados y seguros, fortaleciendo su autonomía y pensamiento organizado. O sea, para eso es justamente el instrumento, nos ayuda de algún modo a hacer que eso logre el estudiante, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ir al método instructivo de los 4 pasos, ya para ir terminando esta presentación. Y aquí está, ¿no? Justamente estamos viendo para el propósito número 6, donde es ejecutar puntadas rectas y uniones aplicando normas de seguridad, ¿no? Aquí igual está el criterio, el proceso, el producto, la actuación, ya lo hemos visto. Igual, partimos de situaciones significativas. Volvemos a partir. Y justamente cuando hablamos de sesión de aprendizaje, y es justamente lo que quería puntualizar al final, es que dentro del marco curricular o del marco normativo, es que para desarrollar competencias tenemos que partir de situaciones significativas, ¿no? Solo así estaríamos desarrollando competencias. ¿Y dónde se desarrolla la competencia? En las sesiones de aprendizaje. Entonces, justamente ahí es donde se parte de situación significativa. Muy bien, entonces ahí tenemos la situación. En este caso el reto es puntual, ¿no? ¿Cómo podemos ejecutar puntadas rectas y uniones precisas, controlando el trazo y aplicando las normas de seguridad al usar la máquina? Mientras que en el reto o en la situación significativa de los 6 pasos, es para que el estudiante investigue, analice, se informe, debatan entre ellos y lleguen a una conclusión, luego expongan y todo lo que hagan, todo un proceso de planificar, decidir, dialogar, ejecutar, realizar, mejorar, corregir. Aquí es para que ellos puedan hacer puntualmente puntadas rectas y uniones precisas. ¿Ven? Entonces, acá estamos hablando ya del método de 4 pasos, pues. Justamente ahí están los pasos o etapas también y la temporalidad, ¿no? Igual para 5 horas de 225 minutos, ahí están las acciones o actividades del docente,
las acciones o actividades del estudiante, las evidencias y el instrumento sugerido, ¿no? Tú no me vas a mandar acá. Aquí ya no quiero el audio, por favor. Te prende luz. No quiero explayarme porque sabemos, pues, en la preparación, el docente presenta la tarea técnica, explica, ya revisa las normas de seguridad, muestra los materiales y herramientas. Luego los estudiantes van a escuchar la explicación y observan materiales, identifican las partes, las máquinas, las normas básicas, responden preguntas para confirmar la comprensión y tendremos una evidencia de actuación, ¿no? Participación atenta y verbalización de las normas de seguridad, ¿no? Y ahí podemos aplicar una guía de observación. En la demostración, acá el estudiante como el docente ya demuestra el procedimiento completo. En este caso el enhebrado, colocación de la tela, control de pedal y puntada recta. ¿Ven? Repite el proceso paso a paso, explicando el porqué de cada acción. Mira que es importantísimo, ¿no? Destaca los errores comunes y medidas preventivas, ¿no? Permite la observación cercana del equipo, del grupo, ¿no? Y los estudiantes observan atentamente la demostración del docente. Anotan los pasos y precauciones, formulan preguntas sobre el control del trazo y uso de pedal, por ejemplo, ¿no? Se recoge la evidencia de proceso donde el registro de observación y pasos anotados en cuaderno técnico, ¿no? Entonces, de repente, allí los estudiantes tienen una ficha donde están anotando los procesos. Viene ahí un instrumento sugerido, una lista de cotejo, ¿no? Para verificar si han comprendido la secuencia y si ya pueden verbalizar correctamente las normas de seguridad a aplicar, ¿no? Punto 4, paso 4, ejecución guiada. Acá supervisa, dice que cada estudiante practique la puntada recta y unión de piezas. Eso es lo que hace el docente. Brinda retroalimentación inmediata, ¿no? Corrige posición, velocidad y control del hilo. Refuerza la aplicación de normas de seguridad, ¿no? ¿Y qué hace el estudiante en ese paso? Practica la puntada recta y la unión de piezas en tela de ensayo. Ajusta tensión, velocidad, rectitud, costura según la orientación del docente. Solicita apoyo cuando lo necesita. Y acá podemos encontrar o recoger una evidencia de proceso donde muestra de práctica inicial en tela de ensayo de puntadas rectas y uniones, ¿no? Eso lo podemos hacer con una lista de cotejo o una guía de observación. Y finalmente tenemos la ejecución autónoma y evaluación guiada. Indica aquí el docente a los estudiantes la puntada recta final y unión de piezas sin guía directa. Ya observa la práctica autónoma y registra logros, evalúa las muestras finales de costura, facilita una reflexión grupal, ¿no? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Ve? O sea, acá ya el docente indica que deben realizar a los estudiantes solamente, ya no los va a acompañar. El estudiante va a ejecutar de manera autónoma la costura recta y la unión. Entrega su muestra final para revisión. Participan en la reflexión sobre su aprendizaje y seguridad, ¿no? Acá podemos encontrar dos evidencias o recoger dos evidencias mediante una rúbrica analítica. Muestra final de costura o pieza unida con puntadas rectas y uniformes. Y podemos ver la de actuación, demostración segura y autónoma, ¿no? Entonces, de esa manera hemos podido ver Aquí tenemos el instrumento de evaluación sugerido, también igual con la finalidad de hacer una retroalimentación que permita a los estudiantes a mejorar la calidad y precisión de sus puntadas, aplicar correctamente las normas de seguridad y obviamente demuestra el control técnico autónomo. Bien, estimados colegas, hemos llegado a la parte final de esta presentación. Nuevamente, a nombre del maestro Niels Hidalgo, mi persona, hacemos llegar el agradecimiento a la UGEL Arequipa Sur por haber confiado en nosotros, permitirnos acompañarnos durante estas 4 jornadas, esperando que ha sido bastante productivo para cada uno de ustedes, y asimismo vamos a pasar al bloque de algunas consultas si es que tenemos en sala. Muchas gracias, estimados colegas. Profesor Freddy, muchísimas gracias. Estamos muy contentos por todo lo trabajado y observado durante estas 4 sesiones de parte suya y del profesor Niels.
Entendemos que todavía hay muchos procesos que van a venir posteriormente para poder completar, ¿no? Esta implementación de secundaria de con formación técnica, pero creo que estamos dando un buen avance y vamos cubriendo muchas necesidades que tenían nuestros docentes y muchas dudas que tenían en cuanto a la parte de lo que es planificación, ¿no? Pero, bueno, vamos primero a ver si hay alguna pregunta en el chat. Estamos revisando un rato. Observo una que dice, ¿cuántas sesiones se requiere para trabajar cada uno de estos métodos? Bien, bien interesante la pregunta del maestro que nos ha hecho y efectivamente, ¿no? Cada uno de estos, cada sesión más bien se trabaja una metodología, no necesitamos la cantidad de sesiones. Ahora, en este caso nosotros hemos trabajado un propósito y de acuerdo a ese propósito estamos estableciendo qué sesión vamos o sea, qué metodología vamos a aplicar. O sea, tenemos el propósito ya, tal como se ha mostrado, y nosotros determinamos, ¿no? qué proceso metodológico, en este caso, qué metodología vamos a aplicar dentro de la sesión, ¿no? Y ahora de repente estarán pensando, ¿no? Pero yo tengo de repente 4 horas. Efectivamente, yo puedo gradualizar esta metodología activa de los 6 pasos para trabajar de repente en las 4 horas que tengo distribuidas. De repente así está, ¿no? No hay ningún problema, sí podemos trabajar. El método demostrativo de repente podemos ajustar a la temporalidad que tenemos estructurado de repente de acuerdo a nuestra carga horaria, ¿no? Pero sin embargo, ahí es importante también precisar que una sesión termina cuando el propósito se completa o se logra, ¿no? En este caso, si el propósito es grande, por ejemplo, yo puedo trabajar un propósito, digamos, en 2 sesiones, ¿no? En este caso, 2 sesiones, va a ser el mismo propósito. En las 2 sesiones voy a aplicar el método de los 6 pasos, no hay ningún problema, pero las actividades es las que van a cambiar, ¿no? Pero sigue siendo el mismo propósito, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? La sesión termina en sí cuando se alcance el propósito de la sesión. Eso sería, maestro, respecto a la pregunta. Correcto. Profesor. Maestra Eva. A ver, vamos con el profesor Tomás, que levantó la mano para la partida. Adelante, profesor Tomás. Profesor Edgar, buenas noches. Profesor Frey, muy buenas noches. Felicitarlo por su exposición. Gracias. Sí, pues hemos retomado, creo, toda la metodología de hace años. Se trabaja en los CEPROS, se trabajaba en educación superior. Veo que en este caso, por ejemplo, en los 6 pasos, usted propone trabajarlo en 5 horas pedagógicas. Y prácticamente para cada paso está usted poniendo algunos instrumentos, ¿no? Sabemos que esto no se llega a trabajar en realidad, ¿no? En la realidad esto es un poco que los profesores del área no llegamos porque prácticamente la cantidad de estudiantes es un limitante. O sea, tenemos, por ejemplo, no todos los colegios contamos pues con un mínimo de 15 estudiantes, ¿no? Superamos los 20 estudiantes. Hacer el seguimiento, repetir las tareas, el reforzamiento y todo lo que usted plantea a través de algunos instrumentos, no se puede manejarlo correctamente, ¿no? Yo creo que esto está bien la iniciativa acá del profesor Edgar, pero yo creo que lo podemos mejorar en un taller, ¿no? En un taller que en su momento yo creo que puede salir más cosas reales, ¿no? Netamente de los profesores que trabajamos netamente en taller. Entonces, solamente esto, profesor, de repente alguna propuesta, pero más ágil de repente en el tema de las sesiones, porque así como está usted proponiendo, claro que sería lo ideal, ¿no? Pero en la práctica realmente a veces no llegamos por los tiempos a poder hacer el seguimiento a cada estudiante. Eso, profesor Freddy. Bien, gracias, maestro, por su precisión. Efectivamente, ¿no? Sí, es importante precisar ese aspecto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como docentes manejamos a veces un solo instrumento que nos permite recoger, ¿no? Pero también debemos diseñar ese instrumento que nos permita recoger todas esas evidencias, ¿no? Tratar de que la evaluación
formativa que hacemos sea de repente un poco justa, ¿no? Porque hay que recoger las evidencias de proceso, de actuación, de producto, ¿no? También de ellos, ¿no? Entonces, es cierto, si de repente podemos trabajar uno de esos instrumentos, por eso justamente al final yo pongo solamente una rúbrica, la rúbrica que me permita de repente alcanzar directamente las evidencias por cada uno de esos, de esos criterios, perdón, de esas evidencias que se ha planteado de manera general, ¿no? Si bien es cierto, ahí te dicen, ¿no? Y recoge con esto, es posible, ¿no? Pero como lo has dicho, a veces la cantidad de estudiantes no nos permite, ¿no? Pero lo adecuado es eso, ¿no? Pero a veces es cierto, el trabajo tampoco no nos podemos pasar evaluando. Entonces lo que debemos hacer es ajustar nuestro instrumento que nos permita recoger ciertas evidencias. Ya lo habíamos dicho cuando habíamos hablado el miércoles, hemos dicho, ¿no? Que muchos lo vamos a poder recoger en el momento, pero nosotros lo podemos recoger de repente posteriormente ya en por la observación indirecta, ¿no? Pero buena la intención, maestro, y efectivamente, ¿no? Se puede construir un instrumento, de repente una lista de cotejo, que nos permita de manera integral recoger toda la información que se quiere y solamente utilizar un solo instrumento que permita abordar todo, ¿no? Y eso es posible, no creo que eso sí sea imposible. Gracias, maestro. Adelante, maestro Edgar. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar pase a la profesora Eva, que tenía varias preguntas en el chat, pero me imagino que ahora las va a hacer directamente a través del micro. Adelante, maestra Eva. Sí, buenas noches, colegas. Profesor Freddy, tengo la inquietud que hasta ahorita no lo tengo claro. Es el propósito, tenemos un propósito anual y tenemos solamente propósitos de sesión. No existe propósito de unidad, ¿verdad? No está diseñado. Ya, esa era la duda que tenía, porque normalmente se trabajaba, ¿no? El propósito en la unidad, donde se evidenciaba el producto final y los criterios de evaluación, justo lo que comentaba el profesor, ¿no? Que culminaba, podría ser en una rúbrica, un instrumento que recoja todo lo que usted ha indicado, ¿no? Los pasos. Ahora, lo que estaba viendo, ¿no? Y lo que decían también los colegas, que en el momento de trabajar ya los métodos, el tiempo, no te da el tiempo para culminarlo, inclusive en 2 sesiones, ¿no? Y poder recabar lo que se requiere. Ahora estamos viendo que cada sesión va a generar un producto. Esa era mi inquietud, ¿no? Porque mirando lo que usted ha presentado en el ejemplo, todo se inicia en algo sencillo y va a terminar en algo complejo, que sería ya prácticamente el cierre de la unidad. A ver, maestra, solamente para puntualizar lo que se ha presentado, ¿no? Primero, dentro del marco normativo, y ya lo hemos leído y creo que conjuntamente con el maestro Nils en las primeras reuniones, se ha venido leyendo punto por punto el capítulo 3. Y justamente ahí dice, ¿no? Primero hay que establecer los propósitos o los grandes propósitos de aprendizaje anuales, ¿no? Esos son los grandes propósitos anuales. Un poco para ir comentando lo que, si algo me olvido, me hace recordar. Entonces, los grandes propósitos anuales. Y se ha establecido a través de lo siguiente. Se ha establecido a través de los aprendizajes clave, ¿no? O sea, se ha tomado los desempeños del módulo formativo, de industria del vestido, del primer grado, se ha extraído los aprendizajes clave. Sobre esos aprendizajes clave se ha determinado a través de una evaluación diagnóstica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y luego del match de ese aprendizaje clave más los resultados de la evaluación diagnóstica, se establecen los propósitos anuales, ¿ya? Esos serían los propósitos anuales. Ahora, si nosotros queremos podemos establecer criterios a partir de esos propósitos anuales, y eso sería nuestra rúbrica anual. Ya hablando de la rúbrica que usted está mencionando, eso sería nuestra rúbrica anual que nos permitiría determinar el nivel de logro anual. Y tranquilamente yo puedo establecer pues en diciembre ya mi nivel de logro. Pero, ¿qué dice? ¿Qué es lo que sigue, no?
A partir de eso dice que hay que establecer los propósitos, en este caso ya de unidad. Y efectivamente se ha establecido los propósitos para cada unidad, para 34 semanas se han establecido los propósitos. O sea, se ha establecido para cada una de las sesiones o actividades de aprendizaje los propósitos. Entonces, yo he mostrado, voy a mostrarlo de nuevo, 7 propósitos, un poco para de repente tener la idea de lo que estamos diciendo. Mira, aquí está. Son 7 propósitos. Mira, ven. Estos 7 propósitos tienen sus criterios de evaluación y tienen sus evidencias. Entonces, ¿cuál es mi propósito de unidad, maestra? Mi propósito de unidad justamente es cumplir estos 7. O sea, si yo logro estos 7, yo lo que voy a comparar, justamente estos criterios de evaluación que está acá van a ir a mi rúbrica de bimestre. Entonces yo voy a comparar esto con mi propósito, se han alcanzado, y en función a eso voy a determinar mi logro. Pero ¿cómo voy a comparar? En función al análisis de las evidencias, ¿no? ¿Y para qué más me va a servir eso? Para retroalimentar formativamente, ¿no? Pero también para establecer un nivel de logro en el corte que me han pedido, ¿no? Entonces serían estos de acá. Ahora, el instrumento en sí, cuando hablamos ya de instrumentos de evaluación, y seguramente más adelante lo podemos hacer, va a tener más criterios más finos, criterios de evaluación más finos que me van a permitir recoger evidencias más precisas y más puntuales. ¿Me dejo entender? Entonces, y solamente para retornar a lo que estamos trabajando acá, durante este proceso, esta unidad, estamos trabajando los bolsos de fundo bolsos, ¿no? Ese es el producto que vamos a lograr en esta unidad. Ya, eso, al finalizar todos estos propósitos que están viendo, si se da cuenta, nosotros hemos agarrado de repente, y es lo que usted ha notado, que me dice, has agarrado algo, no sé, sencillo, y has llegado a algo complejo. No, sino que aquí yo he agarrado de repente las 5 y las 6, uno por trabajar, porque veníamos trabajando esa secuencia de las 5 para los 6 pasos, y la 6 se ha agarrado para los 4 pasos, ¿no? Porque de acuerdo al análisis que se ha hecho, me permitía trabajar pues esta metodología, ¿no? Entonces, para un poco no ir confundiendo, lo que debo lograr y medir en el bimestre para establecer el nivel de logro de bimestre, tiene que ser pues estos criterios que están acá. Estos criterios van a ser analizados, o sea, a través de las evidencias, van a ser contrarrestados para saber si han logrado estos propósitos de acá. Y si han logrado los propósitos de acá, pues el estudiante tendrá pues nivel ADE, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero eso no quita que en cada una de las sesiones de aprendizaje, ya yo tengo que aplicar instrumentos que me permitan recoger ciertas evidencias, porque la única manera de establecer un nivel de logro, y esto cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, es pues en base a evidencias, a análisis de evidencias. Entonces solamente así yo voy a poder recoger información respecto al desarrollo del estudiante, o sea, al nivel de logro, o sea, qué tanto está avanzando, de acuerdo a evidencias. Y para eso yo debo diseñar de repente algunos instrumentos. Y justamente ahí está la pregunta que hacía el maestro anterior, ¿no? ¿Por qué en la sesión ya aparecen otros instrumentos de evaluación más pequeñitos? Efectivamente, porque este propósito que era grande ya se va convirtiendo en propósitos más pequeños y más puntuales para nosotros, criterios para recoger ciertas evidencias, ¿no? Entonces yo le decía que a través de repente de un instrumento un poquito más integral, yo puedo recoger todos en un solo documento, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que todo este análisis va a terminar en una conclusión descriptiva, ¿no? Y esa conclusión descriptiva justamente yo voy a comparar con mi criterio de evaluación y mi propósito, y en función a eso voy a determinar el nivel de logro. Entonces, eso sería, maestra, no se ha pretendido en ningún momento empezar con lo sencillo y terminar los procesos, y es efectivamente, así debemos trabajar. O sea, iniciamos en el bimestre, tenemos que empezar poco a poco, ¿no? Y si se dan cuenta, también no sé si
podemos mostrar, a ver un ratito, déjenme ver la sesión número 2, creo que es de Arequipa, ahorita, un momentito maestros, estoy pudiendo ver pantalla, estimados colegas, otra pantalla o sigo mostrando la misma. Sigue mostrando la anterior, maestro. Ya, un momentito, déjame ver acá para que de repente la maestra tenga, voy a dejar de presentar, ahora voy a volver a presentar, a ver. Pero es importante esas precisiones para de repente tenerla clara, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir. Voy a compartir toda mi pantalla para poder viajar en cualquiera de las pantallas necesarias. Listo. Y ahora sí creo, estoy mostrando acá, ¿no? ¿Sí? ¿Ya se puede ver? Correcto, se mira. Ya, gracias. Muchas gracias. Mira, ve, aquí nosotros tenemos la unidad 1, que es el producto funda decorativa o bolso plano. Vamos a ir a la segunda unidad. Blusa, camisa o prenda ligera. 9 semanas, y eso de acuerdo a la distribución. Vamos a la tercera. Chaleco, falda o blusa con detalles de refuerzo y acabados combinados. Son propuestas, no es que tengo que hacer el chaleco, tengo que hacer la falda, tengo que hacer la blusa, no, son propuestas y seguramente ustedes van a gradualizar también de acuerdo a las condiciones, a lo que se tiene. Para eso es una evaluación diagnóstica, que no solamente la evaluación diagnóstica determina las necesidades del estudiante, sino también mira aspecto contextual, mira también aspectos de la maquinaria y equipo disponible, ¿no? Ya, vamos a la cuarta. Prenda final dice personalizada, o sea, una casaca o conjunto, ¿ve? Mira, solamente quiero hacer una pregunta a la maestra y a los maestros que nos están viendo. Si se dan cuenta, la unidad 1 es un poquito básico, va avanzando también la complejidad, igual va llegando y al final, en la 4 ya la complejidad es mayor. Entonces, ya el maestro Nils había dicho que estas tienen que tener una profundidad curricular y una complejidad curricular, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hay que ver, pero dentro de esta unidad 1 también tiene que haber cierta complejidad y profundidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo debo iniciar también desde lo más simple, tengo que ir empezando hasta hacerlo más complejo. ¿Ya? Eso sí es correcto, estimada maestra. O sea, tengo que ir, o sea, empezar de poco a poco, porque tampoco el primer día voy a entrar con diferentes trabajos que los estudiantes de repente no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, eso sería, maestra, mi respuesta para de repente ir contribuyendo a lo que me ha preguntado. Gracias, maestra. Gracias a usted. Adelante, maestra, gracias. Bien, maestro, continuamos si hubiera alguna consulta adicional. Sí, a ver, colegas, de repente aprovechemos ahora que está nuestro especialista en línea y pueda resolver las dudas que tenemos. No nos quedemos por ahí todavía con la consulta, aprovechemos el espacio que aún se tiene y hagamos las preguntas que tengamos, ¿no? A ver, colegas, ¿alguien más que desee hacer alguna consulta? Bueno, creo que no hay más preguntas, por favor. Aprovechemos, vuelvo a repetir que está nuestro especialista en línea y que desde el punto de origen vamos a tener la consulta o la respuesta a nuestra consulta de manera directa. Luego no me pregunten a mí porque no les voy a responder. Muy bien. Maestra, sí. Por favor. ¿Puedo preguntar? Claro, adelante, maestra Eva, a ver, después. Ya. Con lo que usted ha indicado, creo que acláreme este aspecto. Entonces, el desarrollo de la clase ya no implicaría una motivación, un desarrollo, un cierre, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de los métodos. Entonces, al trabajar, prácticamente iniciamos con cada uno de los pasos de los métodos, ¿verdad? Bien, gracias, maestra Eva, por esa consulta importante. Nos permite aclarar también un punto muy importante, ¿no? Cuando nosotros leemos el currículo nacional, nos dice que para desarrollar competencias tenemos que trabajar metodologías activas, ¿de acuerdo? Entonces, esas metodologías activas, pues, son las metodologías aprendizaje basado en reto, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicio, en este caso la metodología de los 6 pasos, ¿no? El aprendizaje por la acción,
y aprendizaje basado en la indagación, que muy bien lo desarrollan los maestros de CT, ¿no? Entonces, nosotros debemos trabajar eso para desarrollar competencias. Y cuando a mí me hablas de repente de lo que es de los momentos de una sesión de aprendizaje, que es inicio, desarrollo y cierre, efectivamente eso tiene todo. Por ejemplo, en el día de hoy hemos iniciado, hemos desarrollado, ya estamos llegando a la parte de cierre. Eso automáticamente no tendríamos por qué ponerlo en una sesión de aprendizaje, es el primer punto, ¿no? Segundo, los procesos de motivación, los procesos de conflicto cognitivo, también nos dice el currículo que hay 10 puntos principales para desarrollar competencias, ¿no? Y aplicar en el desarrollo de competencias. ¿Dónde se desarrolla la competencia de los estudiantes? Esa es la sesión de aprendizaje. El punto 1 es partir de situaciones significativas. También nos dice que debemos generar conflicto cognitivo, debemos recuperar saberes previos y también podemos aprender del error y así 10 puntos más. Entonces, estos elementos que tenemos ahí dentro del currículo a nosotros nos permiten trabajar de manera recurrente. O sea, no necesariamente yo voy a motivar al inicio y luego al final no puedo motivar, ¿no? Y en cualquier momento podemos trabajar eso. El conflicto cognitivo lo podemos trabajar en cualquier momento. Ya dije, en la parte de decidir, en la parte de ejecutar, en la parte de eso podemos trabajar. Y si preguntas cómo va a ser, y para concluir, ¿no? ¿Cómo va a ser la sesión de aprendizaje para educación para el trabajo en habilidades técnicas? De repente las otras áreas también podrían empezar a trabajar, pues efectivamente hay que trabajar esa estructura. Ese es el cambio, justamente el cambio pedagógico del que habíamos hablado, porque justamente hay que trabajar esa estructura, ¿no? Que parta, pues, y nuestra secuencia tiene que ser esa, ¿no? Si voy a agarrar el método de 6 pasos, nuestra secuencia sería el inicio, ¿no? Informar, planificar, decidir, ejecutar y así sucesivamente. Y si voy a trabajar el método de los 4 pasos, entonces también empezaría por no sé, por los 4, ¿no? Hasta llegar a la evaluación, a la ejecución guiada y evaluación, ¿no? Entonces, eso sería, maestra. Efectivamente, sí hay que trabajar en SFT. Estamos hablando netamente de SFT, los colegios del modelo de secundaria con formación técnica. Y efectivamente, eso es lo que hay que trabajar, maestra. Gracias por su pregunta. Bien, gracias, maestra Eva, gracias, maestra. ¿Alguna Sí, otra pregunta? una preguntita más. Profesor, en lo que es habilidades digitales, ¿se puede trabajar con estos métodos que ha utilizado para lo que es la parte técnica? Bien, buena pregunta, maestra. Sí, efectivamente, lo del método, por ejemplo, para desarrollar habilidades digitales también nos permite, ¿no? Desarrollar estas metodologías, ¿no? No necesariamente, ¿qué otra metodología? Nos dice metodología activa, y qué mejor la metodología de los, si queremos, por ejemplo, que de repente aprenda a investigar sobre un aplicativo, por ejemplo, en computación, puedo aplicar los 6 pasos, pero si quiero que de repente aprenda a cambiar, no sé, una capa en Photoshop, por ejemplo, puedo trabajar de repente el método de 4 pasos, no hay ningún problema, solamente que voy a graduar al tiempo que tengo disponible. No es que yo he trabajado ahí para 5 horas, no quiere decir que en cada una de las horas se va a trabajar un paso, o de repente medio paso, no, sino tengo que graduar cuántos minutos toma cada paso, dependiendo el tiempo que tengo disponible y que me han asignado, ¿no? O como he planificado durante el inicio de año, y eso voy a ir ajustando, pues obviamente cada bimestre, ¿no? Eso sería, maestra. Muchas gracias por esa consulta también. Bien, creo que ya no hay ninguna. Sí, maestro. Edgar, antes de repente que termina, agradecer también a su persona. Y seguramente van a haber otros espacios que se van a poder ir trabajando de manera conjunta. Y si bien es cierto, hemos abordado lo que es industria del vestido, quiero hacer también una aclaración que se hizo, esa aclaración desde el inicio, que el procedimiento de planificación es el mismo,
pero en algunas partes va a variar cuando hablamos ya de planificación de servicios, ¿no? En esta parte hemos hablado de producción, en este caso de industria del vestido. Seguramente en una próxima podemos estar abordando el tema de planificación ya de una especialidad que sea de servicio, ¿no? Entonces, eso quería aclarar, y estamos a disposición siempre para cualquier momento que ustedes puedan solicitarnos y también consultarnos. Profesor Freddy, antes de que culmine, tengo una inquietud sobre el programa curricular. Como ya sabemos, nosotros vamos a trabajar con los módulos formativos para las especialidades técnicas, ¿verdad? O sea, que sería nuestro currículum, lo que nos va a guiar en el trabajo. En cuanto al programa curricular de secundaria, ¿cómo nosotros lo empleamos en nuestra área o solamente ya todo es módulos? Bien, maestra, vamos a repetirlo ya por cuarta vez y es bueno, ¿no? Que de repente algunos colegas también se unen recién el día de hoy. En los colegios del modelo de secundaria con formación técnica, estamos trabajando ya, y lo han venido trabajando. Ustedes han tenido una versión preliminar de los módulos formativos. Ahora ya tienen una versión oficial colgada pues en Peroeduca, de la mayoría de 14 especialidades. Se viene trabajando también con otras especialidades. Entonces, ustedes tienen que trabajar desde los módulos formativos, ¿no? Ahí tenemos todo lo que corresponde, ¿no? Ahí tenemos las habilidades técnicas, tenemos las habilidades digitales, tenemos las habilidades de gestión. Entonces, nosotros, dentro de secundaria con formación técnica, estoy hablando puntualmente para ellos, trabajamos a partir de los módulos formativos. Eso no quita que al finalizar el bimestre nos piden registrar en el CIAGIE el nivel de logro alcanzado en el área de educación para el trabajo, ¿no? Eso sí vamos a registrar ahí, porque nosotros ampliamente venimos desarrollando la gestión de proyectos de emprendimiento económico-social dentro de la formación técnica. Entonces, maestra, efectivamente, sí, a partir de los módulos, nosotros ya no trabajamos con el programa curricular. El programa curricular está para los docentes y instituciones educativas que están trabajando con 2 horas para ellos. Eso sería, maestro. Profesor Freddy, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle el pase a la profesora Virginia ya como última intervención para no dejarle con su consulta. Adelante, profesor Virginia. Gracias, profesor Freddy. Buenas noches. Quiero salir de una duda. ¿Cuál es la distribución ideal de las 8 horas dentro de las instituciones con formación técnica, ¿no? Que tenemos 8 horas. O sea, ¿cuál sería la distribución ideal, por decirlo? ¿Y qué tendrían que hacer en cada bloque? Gracias. Bien, gracias, maestra Virginia, ¿no? Es importante, ¿no? Es una cuestión, una pregunta bastante puntual. Mira, la norma de cuadro de horas, creo que vigente todavía desde 2023, establece y está precisando ahí en uno de esos ítems que para secundaria con formación técnica se tiene que trabajar 2 bloques, ¿no? Y ahí los bloques más convenientes sería de 5.3 y 6.2, ¿no? O sea, trabajar de repente 5.3, 6.2, pero eso nosotros no podemos determinar desde acá. Pero desde la práctica docente, lo digo, no estoy hablando a nivel de Minedu, sino desde la práctica docente que hemos visto, nivel de los otros colegios, la mayoría viene trabajando 5.3, en algunos casos vienen trabajando 6.2, ¿no? Y en 5.3, en los 5, todas las semanas, lo más conveniente, eso sí, nosotros también insistimos y incentivamos a que
las 5 horas que se termina se trabaje netamente habilidades técnicas, o sea, que no se deje trabajar ninguna semana las habilidades técnicas. Quiere decir, ¿no? Si yo he trabajado 5-3, todas las horas que tengo 5 debo trabajar las habilidades técnicas, relacionado obviamente con mi producto. En el caso de las habilidades de gestión nos queda 3 horas, ¿no? Las habilidades de gestión y nos quedan las habilidades digitales. Entonces, de repente ahí puedo trabajar de manera unificada, no sé si, por así decirlo, pero podría trabajar de repente, digamos, una semana, las 3 horas, puedo dedicarle tranquilamente a lo que es la gestión, y la otra semana de repente trabajar las habilidades digitales, ¿no? Pero estas habilidades digitales puedo organizarlo de manera que concuerden también con algunas acciones que vengo trabajando dentro de la gestión y dentro de la técnica, de las habilidades técnicas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que justamente no aparezca descolgado estas habilidades digitales, ¿no? Entonces, de esa manera puedo de repente responder, pero sin embargo no le podríamos decir lo ideal, tendrían que ustedes ver de acuerdo a la disponibilidad también de tiempo, de horario. A veces nosotros no podemos incursionar eso porque eso también hay una autonomía de la IA, pero sin embargo, lo que sí está dentro de la norma es que se trabaje 2 bloques, y todavía en algunos casos se viene trabajando 3 bloques, ¿no? Seguramente eso depende también de la distribución de horario, de repente de los talleres y todo ello, ¿no? Pero esas precisiones y acuerdos se podría establecer dentro de de la institución educativa maestra. Gracias, maestra.